Hay una biblioteca infinita que contiene pensamientos, cada palabra y cada acción que has tenido en esta vida y en todas tus vidas anteriores. Y miles de personas en este momento están pagando por acceder a ella. La pregunta que nadie se hace antes de buscar a alguien que lea tus registros akáshicos es esta. ¿Qué son realmente? ¿De dónde vienen? ¿Y qué es lo que estás realmente comprando cuando pagas por una lectura? Así que hoy vamos a hablar precisamente de los registros akáshicos. ¿De dónde surge esta idea? ¿Quién la popularizó? ¿Qué dicen también las personas que la practican? ¿Y qué dice o qué no dice la evidencia? Y también cómo puedes acercarte a esta práctica con una mente abierta, sea cual sea la conclusión final que saques de este vídeo. Yo hoy no vengo a decirte que los registros akáshicos son mentira. Tampoco vengo a venderte una lectura, vengo a darte el contexto completo, algo que casi nada o casi nadie cuenta para que tú decidas si creer o no creer. Además, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque te voy a hablar de cómo distinguir una práctica honesta de un esquema que se aprovecha de momentos de vulnerabilidad. Si no me conoces, yo soy Alina y te doy la bienvenida a mi canal donde hablamos de brujería y espiritualidad desde una perspectiva analítica y auténtica, sin dogmas ni ideas preconcebidas. Solo tú decides qué creer. Pero antes de empezar, ya sabes, ponte cómodo, agarra tu café, agua, té o lo que te apetezca. Y este mes de julio estrenamos nueva intro que espero además que te guste. Y ahora sí, empezamos. Pero empecemos por la definición, porque esto es tan importante entenderla y entenderla bien antes de juzgar cualquier dirección que vayamos a tomar. La palabra akáshico viene del sánscrito akasha, que en la filosofía hindú clásica se traduce aproximadamente como éter o espacio, el elemento primordial del que surgen los demás elementos, agua, tierra, fuego y aire. El akasha es, en este sistema filosófico, la sustancia sutil que lo impregna todo. La idea de los registros acásicos, tal y como se entiende hoy en el mundo espiritual occidental, es que existen en un plano no físico, a veces descrito como una inmensa biblioteca, a veces como una película universal o incluso a veces como una base de datos cósmicas, donde queda grabado absolutamente cada palabra, cada pensamiento, cada emoción y cada acción de cada alma, desde su origen hasta el presente. Algunas versiones incluyen también posibilidades futuras, no solo del pasado. Entonces, quienes practican las lecturas de registros akáshicos describen el proceso de acceder a ellos de formas distintas. Es como si estuvieras sintonizando una frecuencia en una radio o como entrar en una biblioteca enorme y buscar un libro específico, o también como recibir información a través de guías espirituales que facilitan el acceso. La promesa central de esta práctica es que accediendo a tus registros puedes entender el origen de los patrones que se repiten en tu vida, tanto sean positivos como negativos, y también comprender bloqueos emocionales o energéticos, e incluso explorar información sobre vidas pasadas que te va a ayudar a dar sentido a las dificultades que tienes en el presente. Hasta aquí sería la descripción de lo que esta práctica es. Pero ahora vamos a ver de dónde viene esta idea, porque obviamente todo tiene un origen. El concepto de los registros acásicos, tal y como existe en la cultura espiritual contemporánea, no tiene miles de años de antigüedad, como a veces se ha sugerido. Tiene un origen mucho más reciente y mucho más rastreable. Nace del movimiento teosófico de finales del siglo XIX. La teosofía fue un movimiento espiritual fundado en 1875 por Elena Blavatsky, que combinaba elementos del hinduismo, del budismo
y del ocultismo occidental en un sistema propio. Pero fue la ocultista británica Annie Besant una de las figuras centrales del movimiento teosófico tras la muerte de Blavatsky, quien acuñó el término acásico, lo que llevó a los registros que empezaran a ganar más popularidad y, de hecho, ganaron toda la popularidad que gozarían luego después en el siglo XX. Poco después llega Rudolf Steiner, teósofo austríaco, que más adelante fundaría su propio movimiento y también empleó el concepto de forma extensa. Steiner utilizó la idea en su revista Lucifer Noxis, publicada entre 1904 y 1908, y en una serie de conferencias sobre lo que llamó el Quinto Evangelio entre 1913 y 1914. Y en estos textos Steiner describió con gran detalle supuestas historias de civilizaciones como la famosa Atlántida y Lemuria, que además afirmaba haber obtenido esta información leyendo los registros akáshicos. Pero, sin duda, la figura que llevó el concepto del círculo teosófico al gran público occidental fue Edgar Cayce, el personaje con el que casi todo el mundo asocia hoy los registros acásicos. Cayce nació en 1877 en Kentucky y se convirtió en uno de los médiums más famosos de la historia de Estados Unidos. Entraba en estado de trance muy similar al sueño, lo que le ganó el apodo de el profeta durmiente. Y mientras estaba en ese estado de dormir, respondía a preguntas sobre salud, problemas personales y, según describiría él mismo, las vidas pasadas de las personas que lo consultaban. Entonces, Cayce llamaba a esta fuente de información memoria universal de la naturaleza, o también el libro de la vida. Lo más notable de su caso es que, según describen sus biógrafos y sus seguidores, al despertar del trance no recordaba absolutamente nada de lo que había dicho. Y a pesar del escrutinio que recibió durante décadas, sus críticos nunca lograron demostrar de forma concluyente que se trataba de un fraude. Ojo, esto no demuestra que los registros acásicos existan tal y como él los describía. Lo que sí demuestra es el fenómeno de Cayce, es que lo que fuera que estaba ocurriendo no tenía una explicación simple, ni en una dirección ni en la otra. Y por eso hoy día sigue siendo objeto de debate. Después de Cayce, la práctica continuó desarrollándose y en tiempos más recientes, la estadounidense Mary Parker estableció un sistema de formación y acceso a los registros conocido internacionalmente como el ARCI, el Akashic Record Consultant International, que formalizó un método de entrenamiento que hoy es el que hoy siguen miles de practicantes en todo el mundo. Así que cuando alguien dice que te va a leer tus registros acásicos, generalmente está usando un marco conceptual que tiene escasamente siglo y medio de existencia documentada en su forma actual, aunque se presente muchas veces o se sienta muchas veces como si fuera algo ancestral. ¿De dónde vienen los registros acásicos? Vamos a llegar a la parte que más cuidado requiere, porque además quiero ser precisa sin sonar arrogante. La afirmación central de la práctica de los registros acásicos, el hecho de que existe un plano de información no física donde se almacena toda la historia de cada alma y que algunas personas pueden acceder a esta información, es una afirmación extraordinaria. Y las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias para sostenerse desde el punto de vista científico. Y esa evidencia hasta la fecha no existe. Las fuentes que documentan la historia y la práctica de los registros akáshicos son consistentes en reconocer esto de forma directa. Existen relatos anecdóticos sobre los registros acásicos, pero no hay pruebas científicas de su existencia. Esto no es un dato que venga de fuentes escépticas. Está, de hecho, reconocido incluso en las fuentes que documentan la misma práctica desde dentro. Entonces, ¿qué significa esto exactamente? Pues significa que todo lo que tenemos
son testimonios personales, experiencias subjetivas y la coherencia interna de lo que las personas dicen percibir durante una lectura. No tenemos estudios controlados, no tenemos forma de verificar de una manera independiente la información que se obtiene a través de los registros y no tenemos un mecanismo tampoco conocido ni por la física ni por la neurociencia que explica cómo funciona el acceso a esta base de datos cósmica. Ojo, esto no significa automáticamente que la experiencia no sea real. Significa que la experiencia es subjetiva de algo y la existencia objetiva de algo o subjetiva de algo son cuestiones distintas y mezclarlas sin distinguir dónde empieza una y dónde termina la otra va a generar problemas tanto para quien la practica como para quien es escéptico. Entonces, hay un fenómeno psicológico relevante que yo creo que merece la pena mencionar, y es el efecto Forer, también llamado efecto Barnum, y es la tendencia humana a sentir que descripciones generales sobre la personalidad o la vida de alguien son sorprendentemente específicas y precisas, cuando en realidad podrían aplicarse a casi cualquier persona. Y esto es muy relevante porque muchas lecturas espirituales, no solamente las de registros akáshicos, funcionan con un lenguaje que es lo bastante amplio como para que la persona que escucha encuentre conexiones personales independientemente de si la información proviene de una fuente cósmica o de la intuición y de la observación del practicante sobre el lenguaje corporal y las respuestas de quien está consultando. Esto no convierte automáticamente a cada lector de registros acásicos en un fraude. Quiero que esto quede muy claro. Lo que yo quiero decir es que hay que ir con cautela y con discernimiento. Y estas son las herramientas que todos tenemos a nuestro alcance y que son necesarias también para cualquier persona que se acerque a esta práctica. Y aquí ahora es donde quiero hacer un giro importante. Porque si me quedara solo en lo que he dicho anteriormente, estaría siendo tan parcial como quien te vende esta práctica sin ningún matiz. Independientemente de si los registros akáshicos existen como una realidad cósmica objetiva, hay algo que ocurre en estas sesiones que tiene un valor real y que vale la pena nombrar con total honestidad. Una de las fuentes que documenta precisamente esta práctica desde dentro lo describe con bastante claridad. La lectura de registros constituye en gran parte de los casos una auténtica herramienta de autoconocimiento que funciona casi como si fuera una sesión de psicoterapia. Conocer el origen de ciertos bloqueos puede ayudar a sanarlos y el proceso hace que la persona sea consciente de las decisiones que ha tomado en el pasado, lo que favorece que se responsabilice de lo que ocurre en su vida presente. Esto describe en esencia un proceso terapéutico reconocible, la externalización de un problema interno a través de una narrativa, la ganancia de perspectiva sobre patrones repetitivos y la sensación de entender, aunque sea a través de un marco simbólico, el origen de una dificultad. La psicología tiene mucho que decir sobre todo esto y por qué funciona independientemente si la fuente de información es akáshica o en el sentido literal. Entonces, contar una historia coherente sobre el propio sufrimiento en sí mismo es un mecanismo de enfrentamiento o de afrontamiento profundamente humano. Lo hacemos en terapia narrativa, lo hacemos en la confesión religiosa, lo hacemos al hablar con un buen amigo que nos ayuda a ver nuestra situación desde una perspectiva o desde un ángulo distinto. Entonces, un buen lector de registros akáshicos, según las propias fuentes de la práctica, no se limita a entregar información. A menudo te ofrece orientación sobre cómo trabajar lo que ha surgido durante la sesión e incluso puede darte ejercicios o señalar áreas del cuerpo o de tu energía que pueden beneficiarse de mayor atención. Esto se parece en su estructura a una sesión de coaching o de terapia con un marco espiritual particular. Y como en cualquier proceso de este tipo, la calidad va a depender enormemente
de quién es el facilitador, de su ética, de su capacidad de escucha, de si te genera dependencia o autonomía en quien consulta. Así que la pregunta más útil no es ¿son reales los registros acásicos? Esa pregunta probablemente no tiene una respuesta verificable con las herramientas que tenemos hoy en día. La pregunta más importante y más útil yo creo que es, ¿esta práctica tal y como la estamos viviendo me ayuda a comprenderme mejor, a tomar mejores decisiones o me está generando una dependencia de una figura externa que me dice que tiene acceso a verdades que yo no puedo cuestionar? Y esta distinción es la que realmente importa. Y llegamos a la parte más útil de la información que te puedo dar hoy, que es cómo distinguir en la práctica de alguien que te ofrece un servicio desde un lugar honesto a un esquema que se aprovecha de un momento de vulnerabilidad. Entonces, señal de alerta número 1. Predicciones específicas sobre eventos futuros que son incontrolables. Si una lectura de registros akáshicos te da fechas exactas, nombres de personas futuras, resultados garantizados de decisiones que aún no has tomado, esto se aleja totalmente del marco, incluso de los propios defensores de la práctica describen. Habla de patrones, de tendencias y de cosas potenciales, no de certezas. Cuanto más específica y garantizada sea la predicción, mayor señal de alarma. Señal número 2. Generar miedo o urgencia para que vuelvas a pagar. Esta es la señal más importante de todas. Si después de una sesión te dicen que hay una maldición, un bloqueo grave o una entidad negativa que solo se puede resolver con sesiones adicionales y normalmente más caras, estás ante una estructura de venta basada en el miedo, no en una práctica espiritual genuina. La práctica honesta no necesita asustarte para que sigas regresando y pagando. Señal de alerta número 3. Diagnósticos médicos o psicológicos. Ningún lector de registros akáshicos sin formación médica o clínica debe decirte que tienes una enfermedad específica o decirte que abandones un tratamiento médico o sustituir el diagnóstico de un profesional de la salud. Esto también aplica a las afirmaciones de embarazos, fertilidad o enfermedad grave. Si esto ocurre, hay que tratarlo con extrema seriedad. Señal de alerta número 4. Lenguaje que fomenta la dependencia, no la autonomía. Una práctica sana de autoconocimiento, sea a través de registros acásicos, terapia, tarot o cualquier otra herramienta, debería, con el tiempo, hacerte sentir más capaz de confiar en tu propio criterio, no menos. Si después de cada sesión sientes que necesitas volver para tomar decisiones, grandes o pequeñas, esto es una señal de dependencia que además vale la pena examinar. Por otro lado, vamos a hablar de señales positivas, no todo va a ser negativo. Señal positiva número 1, transparencia sobre la naturaleza de la práctica. Quienes practican desde un lugar honesto suelen ser claros en que esto es un trabajo de fe, de simbolismo y de exploración personal, no una ciencia exacta con garantías. La honestidad sobre los límites de lo que se ofrece es una de las señales más fiables de una buena praxis. Señal positiva número 2. El contenido resuena, no impone. Entonces, dicho esto, una buena sesión te da material para reflexionar. No es un veredicto cerrado sobre quién eres o qué tienes que hacer. Si lo que escuchas se siente como una invitación a pensar o a un lugar, en lugar de ser una sentencia, puedes cuestionarte cosas. Es una señal de que la persona que está facilitando tu proceso no controla. Señal positiva número 3. Precio razonable sin presión de venta. Los esquemas oportunistas suelen tener estructuras de precios que escalan rápidamente y presión además para que te decidas de inmediato. Una práctica honesta te da tiempo, no te da urgencia, porque lo típico es que si no la agendas hoy, ya no tengo hueco hasta el mes que viene. Eso es presión.
Y eso, bajo mi punto de vista, es incorrecto. Así que, para concluir con todo esto, los registros akáshicos como concepto nacen de la teosofía de finales del siglo XIX y se popularizan a través de Edgar Cayce en el siglo XX. No hay evidencias científicas que demuestren su existencia como un plano objetivo de información cósmica. Esto es un hecho que incluso las fuentes que documentan la propia práctica desde dentro reconocen abiertamente. Y al mismo tiempo, las sesiones de lecturas de registros akáshicos pueden producir beneficios reales de autoconocimiento, procesamiento emocional, beneficios que se parecen en su mecanismo a los de otras prácticas reflexivas y terapéuticas, independientemente de la explicación cosmológica que se les dé. No tienes que elegir entre esto es absolutamente real y esto es una completa estafa. Puedes sostener la complejidad, puedes acercarte con curiosidad, con cuidado y con las herramientas de discernimiento que hemos visto para protegerte de quien se quiere aprovechar de la vulnerabilidad ajena. Entonces, si decides explorar esta práctica, hazlo siempre con una mente abierta. Y si alguna vez sientes que una sesión te genera más miedo que claridad o más dependencia que autonomía, esa sensación es información válida, tan válida como cualquier registro cósmico. De hecho, me encantaría saber si has tenido alguna experiencia con lecturas de registros akáshicos. Me interesa muchísimo leer tanto las experiencias positivas como las experiencias que te generaron dudas. Así que, pues, cuéntamelo en los comentarios. Como siempre, espero haber arrojado un poquito de luz sobre este tema y sobre todo que te haga pensar y que te haga cuestionarte las cosas. Ya sabes que te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, que también puedes seguirme por mis otras redes sociales. Nos vemos en un próximo vídeo. He sudado lo más grande haciendo este vídeo, no sé si se verá en el plano, pero está haciendo un calor impresionante. Nos vemos la semana que viene en un próximo vídeo que también se vienen curvas. Así que os envío como siempre muchísima, muchísima luz. Chao.